Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en el tema del tercer tiempo del complejo de Edipo, ¿sí? Ese tema era importante en la medida en que nos arrojaba una situación fundamental y era la introducción del padre específica dentro del triángulo edípico entre madre, hijo y falo, pero también nos llevaba a mostrar una posición o una cuestión referente a qué sucedía en relación con la ley, ¿sí? Que ese es uno de los temas más importantes dentro de la teoría lacaniana que tiene que ver con respecto al Edipo. Eh, eh, Recuerden ustedes que eh, al ingresar nosotros a ese tercer tiempo, habíamos hecho un desarrollo de cómo el padre entraba eh, en, en el segundo tiempo del complejo de Edipo y cómo ese padre al entrar en el complejo de Edipo tenía, digamos, una posición, un posicionamiento muy interesante y era el posicionamiento que tenía que ver con respecto al discurso de la madre. Es decir, el padre entraba, digamos, con alguna suficiencia o con alguna eh, importancia en el nivel edípico, siempre y cuando la ley del padre, la posición del padre tuviera una importancia en relación a la madre. Es decir, Lacan dice que el padre entra y cuando entra, entra de una manera específica como más bien en el sentido en que es la madre la que le da importancia a la palabra del padre. Es decir, miren que aquí ya Lacan no está hablando ni siquiera del padre en un sentido ambientalista, dice Lacan. Ya no está hablando ni siquiera del padre en un sentido del hombre de carne y hueso que está ahí, que pudo haber dado el esperma para un hijo, sino habla de la palabra del padre. Miren lo que dice eh, Lacan cuando habla sobre la posición del padre de Juanito, ¿no? Que es un caso que les he pedido que revisen, que consulten para ejemplificar esto. Miren lo que dice Lacan. Esto es una cita textual de, de Lacan. Él dice, abro comillas, hay un problema porque la posición del padre es cuestionada por el hecho de que no es su palabra lo que para la madre dicta la ley. Hasta ahí la cita de Lacan. Esa la pueden encontrar dentro de el binario 5 en la página 199. Entonces fíjense que en este segundo momento, cuando el padre entra, entra con una relevancia en la medida en que sea la madre la que ponga eh, esa importancia sobre la palabra del padre. Eh, y en este orden de ideas, Lacan es enfático al mostrar que si el padre realmente interviene dentro de esa lógica, dentro de esa construcción, el padre se va a convertir en un privador de la madre. ¿En qué sentido privador de la madre? En que le quita a la madre lo que ella no tiene, pues específicamente hablando del tema del falo imaginario, ¿sí? Miren que es muy interesante la lógica que marca Lacan porque dice, le quita algo que ella no tiene. Eso marca muchas cuestiones. Una de ellas, que el padre entra como alguien al cual, y esto yo ya se los había dicho en el segundo tiempo, la madre se va a orientar en el sentido del deseo y en el sentido del amor. ¿Por qué se va a orientar? Porque no es ella quien lo tiene, es él, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado, esa era nuestra conclusión de la clase anterior. ¿Qué pasa en el tercer tiempo? Sí, en el tercer tiempo nosotros habíamos hablado
de que efectivamente hay unas condiciones, unas mociones agresivas, pulsionales del niño, y esa agresividad que se cierne sobre el padre lo lleva a querer, de alguna manera, sacar al padre de la ecuación, a eliminarlo de la ecuación, y esa eliminación de la ecuación implica efectivamente que el niño elimina al padre dentro de su lógica infantil, y eso lleva a que aparezca como un elemento fundante de la subjetividad la culpa. Para esto yo les había dicho que lean Tótem y Tabú, ¿cierto? ¿Cómo entender la cuestión de Tótem y Tabú? ¿En qué sentido? En el sentido en que Freud propone un mito que fue de alguna forma tan importante en su tiempo, porque siendo un mito que intentaba explicar la constitución y el nacimiento de la subjetividad, ese mito implicó para algunos sociólogos y para algunos antropólogos buscar si se había producido realmente, o sea, si en nuestra civilización de que ese mito haya sido real. Y ustedes saben que realmente no es así, Freud propone un mito, pero en psicoanálisis el mito implica acercarse a lo real. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso? Eso ustedes lo pueden ver en el seminario 4 de Lacan. Bueno, más allá de eso, cuando Freud propone este tema del mito, ¿qué dice? Que eh, en la horda, digamos, inicial de los tiempos, en esos tiempos existía una horda en la cual había un padre que era un padre gozador, muy diferente al padre del Edipo de Sófocles, y en el cual Freud funda su primera teoría sobre el Edipo, un padre gozador en el sentido de que él era el dueño del goce sexual de la madre y las hijas de esa tribu, de esa agrupación más bien, esa horda inicial, de esa horda primordial, dice Freud. ¿Y qué pasaba con los machos, con los varones de esa tribu? Y era que el padre los expulsaba. ¿Por qué los expulsaba? Porque él se apropiaba para sí todo el tema del goce sexual de las hembras, llámese hijas, llámese madre. ¿Qué pasa con estos hijos que estaban en el exilio? Estos hijos se van reuniendo y al irse reuniendo, ellos hacen una alianza, vuelven a la horda y con esa alianza buscan matar al padre y lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué se mata al padre? De alguna manera se mata al padre porque hay una cuestión relativa a que ellos también estaban tras del goce sexual de las hembras de la horda, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ellos con agresividad, digamos, eh, rebosados por esa agresividad fundamental, matan al padre, pero al matarlo ocurre algo muy importante y es que ellos empiezan a sentir, Freud lo dice, una corriente amorosa que anteriormente había sido, eh, Freud dice, reprimida, ¿sí? Y cuando el objeto de la represión ya no se encuentra ahí, aparece toda una dimensión que tiene que ver con la, el amor que se le tenía a este padre, porque finalmente lo que demuestra esto es que al padre se lo odia, pero también se lo ama. Cuando aparece esto, aparece una culpa primordial porque se elimina al objeto que prohíbe el incesto, que es el padre, en este caso. Entonces, mi tabú. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de esto? Los hermanos pueden empezar una guerra fratricida en el sentido de una guerra entre hermanos para eh, ocupar el lugar del padre. Pero el lugar del padre, ellos se dan cuenta de dos cosas. Primero, que el lugar del padre es imposible de ocupar.
¿Por qué? Porque si ellos empiezan una guerra entre ellos, una guerra entre hermanos, implicaría que sea muy posible que ninguno de ellos termine sobreviviendo por esta guerra intestinal al interior de la horda. Y eso implica que ellos renuncien al objeto por el cual se había iniciado todo el problema, que era el objeto del incesto, es decir, la madre y las hermanas. Entonces ellos dicen, si nosotros eh, hacemos esta guerra, probablemente no quede ninguno vivo. O sea, por lo que nosotros nos unimos no va a valer la pena. ¿Sí? Y posteriormente, y esa es la segunda consecuencia, es que es la muerte del padre la que funda la cultura. Y es la muerte del padre y el pacto entre hermanos la que funda la cultura en el sentido de decir, no podemos tener estos objetos de incesto, estos objetos de deseo, que son la madre y las hermanas, entonces tenemos que irnos a otro grupo, a otro asentamiento, a otras mujeres, a otras hembras. Digamos que con ese mito, Freud muestra, y ahí intento responderle un poco la pregunta a Adrián, en el sentido de que eh, Freud determina el lugar del nacimiento de la cultura dentro de la lógica del asesinato del padre. Y esa lógica de asesinato del padre implicaba que la renuncia a ocupar el lugar del padre y la renuncia, eso generaba consecuencias. Una de las tantas es la renuncia a los objetos del incesto y también la renuncia a ocupar el lugar del padre implica el nacimiento de la cultura, ¿sí? En ese sentido, miren que hay una consideración que es muy importante hacer y que Lacan la retoma, y es que más poder que el padre vivo que está, digamos, interdictando, gritando en la casa, hablando fuerte, castigando a los niños de muchas formas, realmente más, más fuerte que ese padre es el nombre de ese padre. Es decir, es en el mito de Tótem fuerte el padre cuando está muerto que cuando está vivo. ¿Por qué? Porque cuando estaba vivo, el padre es vulnerable a ser atacado, a ser asesinado por los hijos. Y cuando el padre muere, ya no es vulnerable. Es decir, toda la prohibición de ese padre sobre la lógica de la castración implica una cosa, y es que no puede el niño tener padre. ¿Sí? Miren que aquí hay una cuestión muy interesante y es que el padre muerto es más fuerte que el padre vivo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo podemos ejemplificar eso? Miren, tantas personas o muchas personas cuando el padre está vivo, le muestran a este padre el odio que debe mostrarle un hijo a un padre. Pero ¿qué pasa cuando ese padre se muere? Cuando ese padre se muere, el hijo empieza a exhibir y a demostrar un amor por ese que era eh, que aparece de forma como muy, muy asombrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parecía que ser un hijo lo no era eso, era era un, un amor que se le tenía al pobre, estaba reprimido por el odio. Y eso pasa cuando los padres mueren. Cuando los padres mueren, ahí se aparecen los hijos diciendo, entonces los hijos hacen muchísimas promesas que antes no hacían. ¿Sí? ¿Para qué les cuento todo este tema de tótem y tabú? Y es que efectivamente Lacan, cuando habla del padre muerto, eh, demuestra la lógica del nombre del padre, realmente. ¿Sí? En el primer sentido, ¿cuál es?
en que no es importante el padre que está por ahí, sino que lo importante es cómo la madre tiene relación, una palabra de él, ¿sí? Con su palabra. Es decir, todo interesaría en el sentido en que la palabra del padre sea importante para la madre. Y como dice Lacan, que la palabra de ese padre sea ley para la madre. Eso es importantísimo porque eso va a mostrar la lógica de la privación en la relación del padre y la madre. Es decir, que el padre le puede quitar a la madre su objeto de deseo. ¿Sí? Esa es la lógica de la privación, la priva de lo que ella no tiene. Y demuestra una cosa, y es algo que Freud no destaca, pero sí lo destaca Lacan, y es que la madre también está castrada. Eso es lo que quiere decir. Finalmente, cuando el padre entra como un privador, como un castrador, la castración no recae ahí en ese punto, en el segundo momento, no recae sobre el hijo, sino sobre la madre. Es decir, la madre también está. Aquí es donde entramos, donde volvemos al tercer tiempo y cuando el niño, dentro de todo este juego pulsional agresivo hacia el padre muere para el niño y ahí es cuando el padre, más allá de, en su psiquismo, ser este hombre interdictor y todo este tema, lo que implica es que eh, para el, para el niño el padre muerto es el padre que encarna la ley, ¿no? ¿Cómo hacemos esta lógica? El padre, eh, en el tercer tiempo, la característica esencial es que el padre aparece como quien da porque lo tiene, dice Lacan. ¿Sí? Lacan, el padre se revela como el portador del falo. Y en ese sentido, tanto la madre como el niño quedan a expensas de ese portador del falo que es el padre. Miren que aquí aparece con mayor fuerza la característica de que la madre está castrada, ya lo habíamos dicho, pero aquí también aparece la característica de que el niño es despojado o es, al niño le es arrebatado irremediablemente el falo, ¿sí? El niño entonces pasa del ser al no ser en el primer tiempo, del tener en el tiempo, de la posibilidad del tener en el segundo tiempo, al no tener en el tercer tiempo. Es decir, el niño en el tercer tiempo ya no lo tiene porque quien lo tiene es el padre. Y dentro de ese aspecto, el padre eh, aparece como aquel quien es el portador o el soportador, dice Lacan, de la ley. ¿Cuál es la ley? Lacan lo dice de esta forma, les voy a compartir una pantalla. Él lo dice de esta forma. A ver, miremos cómo lo hago acá. Me dicen por favor si aparece, ¿listo? Ahí lo pueden ver. No, profe, nada. No. No sale nada, profe. Sí, nada todavía. No sale. A ver, Está cargando. No, ahí. Ahí ya. ahí ya. Fórmula de metáfora. Listo. Entonces sale la metáfora paterna, ¿cierto? Aparece la metáfora paterna. En las fórmulas de la metáfora paterna vamos a encontrar varios aspectos que nos implican este cambio de la posición del padre, como esa persona que anda por ahí, a esa posición donde el padre ya aparece como el soporte, como el soportador de la ley o el portador de la ley, o como esa ley aparece. Entonces, Lacan dice, bueno, este elemento, Lacan dice el padre, el nombre del padre aparece como el nom del padre. En francés, nom y non son homofónicos, ¿sí? Bueno, a mí me falta
algo que es como el equivalente a una tilde en español, sobre per, pero Lacan dice realmente el nombre del Padre, es decir, la palabra del Padre, cuando el Padre entra como palabra en esa lógica, efectivamente lo que aparece es que el nom du Père es el non du Père, es decir, el nombre del Padre es el no del Padre. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, que eh, el nombre del Padre se establece con una lógica de prohibición del incesto. Es decir, cuando el Padre entra como nombre del Padre, lo que se establece en la relación entre madre e hijo es el no del Padre. ¿En qué sentido el no del Padre? En dos orientaciones. En el primer lugar, el no del Padre recae sobre la madre. ¿Por qué recae sobre la madre? Porque la madre, como habíamos hablado de ese deseo que es imposible de satisfacer para el sujeto, la madre se quiere apropiar de esa cría que es su hijo, ¿sí? Eh, y creo que ya lo habíamos hablado en la anterior clase, cuando vemos que hay madres que eh, buscan completarse con su hijo, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido recae el nombre del padre sobre la madre? En el sentido de decirle a la madre, no te reintegrarás a tu cría. Es decir, remarca la posición castrada en privación de la madre. ¿Por qué decimos eso? Porque hay madres efectivamente que quieren reintegrarse a su cría, ¿sí? Y efectivamente la clínica lo muestra, ¿no? Hay muchas madres que vienen en la posición de mi hijo es mío, le pongo una burbuja de cristal y que el mundo no lo toque, ¿sí? Bueno, Profe, y en una segunda orientación, el nombre del padre o el no es exactamente lo mismo. ¿Sobre quién recae? Sobre el niño, al establecerle una prohibición sobre el objeto del incesto, que es la madre, en el sentido de decirle, no tomarás a tu madre como mujer. profe, En ese orden de ideas, el nombre del padre, al establecerse como el no del padre, demuestra la dimensión prohibitiva del Edipo, la dimensión prohibitiva sobre el incesto. ¿Alguien iba a hablar? ¿O hay preguntas? yo. Eh, ¿Sí me ¿Quién es yo, escucha? yo, yo? Javier, Hola, Javier. buenos días, Eh, profe. sí, sí, mijo. Pro- Hola, buenos días. ¿Y, Dime. y qué pasaría cuando no existe esa prohibición del padre? O sea, cuando no hay una figura paterna, bueno, lo que hemos hablado acerca de eso, y no se prohíbe al niño Ujú. el, el incesto con la madre. Pues verá, mm, habría dos formas de verlo, ¿no? Teóricamente, la primera, en Freud ya habíamos encontrado que el Edipo tiene una imposibilidad interna, ¿sí? En ese sentido, por más que el niño se una a la madre o por más que la madre se reintegre a la cría, no habría posibilidad de volver a ese estado primitivo antes de la separación del padre, ¿sí? En segundo lugar, aparece una razón que es más del orden clínico y es, ¿será que a todos los sujetos les aparece o se inscribe en todos los sujetos el nombre del padre? Realmente eso no es verdad porque en el caso de Juanito, lo que estamos viendo es que Lacan muestra que ahí el padre está como un reverendo
idiota, digamos, ¿sí? Es decir, es un padre que a nivel de ser padre es muy carente, ¿sí? Incluso hay una frase de Lacan, pues no tengo aquí el seminario, pero hay una frase de Lacan que dice, cuando el padre habla es como si estuviera tocando la flauta, es decir, la madre no le hace ni caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el caso de Juanito? Dice Lacan. Lacan dice, en el caso de Juanito, la salida del Edipo falseada. ¿Qué quiere decir falseada? Que Juanito se inventa la, digamos, se inventa en un sentido psíquico, en un sentido inconsciente, Juanito inventa su eh, síntoma fóbico, inventa su fobia para establecer en otro lugar diferente al del padre de Juanito, ¿sí? En un lugar diferente, ese padre, ese nombre del padre. Entonces, si ustedes pueden ver a Juanito, se van a dar cuenta que la fobia de él consistía en el miedo a los caballos y a las jirafas, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿qué puede hacer un caballo? ¿Cuál es el ataque que puede hacer un caballo sobre alguien? Es cierto que patear, pero esa no demuestra la dimensión del objeto, sino que no es patear, sino morder. Es decir, Juanito hace metáfora de la castración con un animal que le causaba fobia, pero que mostraba la dimensión de Juanito en la cual él no se quería quedar, ¿sí? Ese nombre del padre no entra de una manera por el lado de la madre, sino que es el mismo sujeto el que lo inventa a través de que de la fobia, de un animal que sí lo puede castrar, es decir, morderlo, ¿sí? Y hay otra respuesta que es también de orden clínico, y la van a ver cuando miremos la psicosis, y es que Lacan dice que el nombre del padre en la psicosis está forcluido. Forcluido es un término que implica un rechazo radical, ¿sí? Es decir, en el psicótico el nombre del padre no ingresa al universo simbólico. Entonces, en el caso de la fobia y en el caso de la psicosis y de toda la psicosis, lo que faltaría es el nombre del padre. Le respondo, Javier. Sí, profe, pero entonces, bueno, eso en el caso del niño, bueno, con el ejemplo de Juanito, pero en el caso de la madre, En el caso de la madre, pues, ¿qué es lo que encontramos en la clínica, Javier? Y es que hay madres que no dejan entrar al padre, ¿sí? Y que efectivamente, cuando digo no dejan entrar, estoy hablando de que cuando el padre habla, esa palabra del padre no representa la ley para ellas. Ya les contaba el caso de una señora que vino a hacer pues como una suerte de consultoría para ver si traía al hijo a análisis, ¿sí? Esta madre dice, yo nunca permití eh, que, que la palabra de mi esposo tuviera peso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre lo desautorizó. Y hay madres que si quieren lo hacen, o sea, no tenemos que ir a la clínica para ver eso. Pero ¿qué encontramos? Que cuando aparece eso, el niño o el hijo queda posiblemente en esa angustia existencial fundamental eh, de que existe posibilidad real de ser devorado por la madre. Pues la madre no se lo come, obviamente, pero la devoración o la posibilidad de ser devorado es psíquica, es decir, el niño mmm, encuentra una posibilidad de que la madre es o todopoderosa, es omnipotente, que a esa madre no la para nada, ¿sí? Eh, mire que yo he visto eso en muchos casos donde aparece la anorexia. Y Lacan en el seminario 4 cuando habla de la anorexia dice, la anorexia aparece como un deseo de comer nada, dice Lacan, ¿no? Como un deseo de, y el objeto que ustedes saben que es el objeto A, que es la nada, ¿no?
En la anorexia, el paciente dice, Lacan está lleno de nada, pero ¿cuál es la lógica en ese sentido de muchas anoréxicas? Y es que la madre es tan devoradora, es tan fuerte, es tan reintegradora de su cría, que la única forma de poner un límite entre ella y la niña lo pone con un rehúso, eh, con rehusar a integrarse la comida, a comer comida, pues, a comer el objeto. Y entonces, en ese sentido, Lacan dice, ahí es como la anoréxica logra poner a la madre eh, en una posición donde es ella la que se somete. Es decir, cuando la anoréxica dice, ya no quiero comer más y empieza a enflaquecerse y a afectar su salud, lo que está realmente es poniendo un límite entre ella y la madre, por una parte, pero también ahí la anoréxica está poniendo ese rehusar le permite tomar el control de la situación frente a una madre que es demasiado devoradora. Entonces, ¿cómo empieza a reaccionar la madre? Mijita, ¿qué hago? ¿Qué quieres? ¿Dónde la llevo? La llevo al psicólogo. Por eso yo les decía que casi todas las anoréxicas que yo había atendido las trae siempre la mamá, ¿sí? Y mientras yo las atiendo, la mamá espera en la sala a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Y yo he mirado, Javier, eso en algunos pacientes que toman mucho licor, ¿no? Donde el licor aparece como una forma de poner un límite entre ellos y la madre. ¿Por qué? Porque la madre es supremamente devoradora. Eso habría que desarrollarlo y habría que investigarlo, pero lo he visto en varios pacientes donde el licor aparece como un límite, un corte entre ellos y esa madre. Pues, pero ver eso, ver la carencia de esa castración sobre la madre, lo vemos muy, muy seguido, Javier. Claro, yo miraba porque si miraba casos donde desde pequeños, o sea, los niños igual no dejan esa relación con sus padres o sus madres, mejor dicho, no cortan esa relación con los niños y generan pues ya pues adolescentes y jóvenes muy problemáticos con ese tipo de traumas y bueno, en fin, los chicos buscando como que la forma de salir y son como los más rebeldes, son como los más dañinos. Sí, puede ser una forma de verlo. Lo que pasa es que lo que les he dicho siempre es que en psicoanálisis no podemos admitir una lógica lineal de causa-efecto, ¿no? Donde por ejemplo, porque la madre fue muy devoradora, el niño va a ser rebelde. No, no siempre, no siempre. O sea, hay que ver en la particularidad de cada caso, pero es una hipótesis clínica que podemos trabajar. Ya, profe, ¿Listo? gracias. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, ¿de pronto hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos. Eh, este nombre del padre, que equivale a decir este no del padre, al establecerse como la ley que regula el incesto, implica varias cosas, ¿no? En este tercer tiempo, Lacan nos dice, por ejemplo, que aparece el padre, que el padre se revela como un padre potente. Y Lacan lo dice en un sentido muy interesante, lo dice en el sentido genital de la palabra. Ustedes saben que si aparece un padre potente, O sea que dígame, en lo que usted nos dice ahorita, el padre prohibiría el incesto, pero al mismo tiempo posibilita el deseo también. exactamente, claro, porque mire, ¿cómo es la lógica, Adrián? Mira, ya. Lacan tiene una frase que él dice, el goce es prohibido para poderse alcanzar en la escala invertida del deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre a nosotros nos quita el objeto de goce fundamental, que es la madre, y eso qué hace? Que nosotros podamos, por ejemplo, en el terreno del deseo, buscar una mujer como fue la madre para nosotros. Y buscar la madre
en otra mujer es pues una regla fundamental del amor, pero es la lógica del deseo, ¿sí? O sea, que en sí el Entonces, niño, claro, el padre prohíbe, pero deja de todos modos una posibilidad para el niño. Tú podrás tener en algún momento. claro, o sea, que dice usted que busca reemplazar a la madre en otra mujer para así posibilitar el goce. O sea, Claro, pero entiendo más o menos ya algo va a así ser un goce parcial, ¿no? que, digamos, de alguna forma haga de su pene un órgano de placer. Es que verá, ¿no? Ahí hay una lógica más profunda, y es que recuerden que cuando aparece la masturbación infantil y el niño le muestra su pequeño miembro a la mamá y le hace sus juegos eróticos y todo este tema, que son muy infantiles, eh, efectivamente el niño ya encuentra, si hay una masturbación infantil es por algo, ¿sí? Y eso va a durar, sino que eso implica una lógica, y es que el niño sitúa en el punto de la masturbación infantil, o en el punto del placer del órgano más bien, sitúa un goce que después va a ser reapropiado en tanto Freud como Lacan están de acuerdo en eso, en la pubertad, ¿no? Pero no es que desaparezca, o no es que, o no es que cuando el padre prohíba eso se sitúa ahí, no, porque eso siempre ha estado ahí, realmente lo que pasa es que le da es otra lógica, y es una lógica de que podrá usar su miembro frente a una mujer, como hacía el padre, ¿sí? Porque la lógica, ¿cuál es? Que después el niño, ese niño que fue castrado, es decir, que ya no puede tener, porque quien lo tiene es el padre, podrá reapropiarse de eso en el futuro, en el sentido de decir, yo podré tener una mujer y ser padre, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, sí, ahí el hijo está incorporando la ley. Exactamente, O sí, sea, porque la ley se siempre viene del identifica con padre, ella. según esta lógica. Sí, según esta lógica, sí. Y se va a identificar con la ley, pero porque realmente la identificación es con el padre, ¿sí? ¿Y dónde está la ley? En el lugar del padre. Entonces, claro, se va a identificar con la ley. Profe, Sí, y sí, bueno, con lo que están hablando con Adrián, pues igual sí está bien, pero entonces si el chico como tal, ya, o sea, si el padre no genera eso en el chico, la cuestión de querer ser padre después, se podría, no sé, pues igual si estoy mal, y me perdonan si me no, equivoco, tranquilo, mijo, no se preocupe. pero sí tendría que ver algo ahora pues yo sé que la homosexualidad no es una enfermedad mental, pero sí se puede ir guiando un poco más en ello, si me hago entender. ¿Sí se podría qué, mijo? O sea, sí se guiaría entonces esa falta de padre o esa carencia del no del padre y, y la misma parte de mostrarle el padre al hijo para ser después padre y tener una mujer con lo de la homosexualidad. Verá, sí, o sea, de alguna manera, cuando acabemos esto que estamos hablando sobre el tercer tiempo, Lacan dice que al final la salida favorable, miren el término que utiliza Lacan, salida favorable, es decir, está poniendo un juicio de valor, está diciendo la salida favorable del niño, ¿a qué es equivalente? A la identificación con el padre. ¿Eso qué quiere decir? Que en este sentido, la norma heterosexual viene del lado del padre y viene como una norma. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Lacan está diciendo de alguna manera entre líneas que lo normal es ser heterosexual y que esa es la salida correcta del Edipo, cuando no es así. Claro, No es así porque hay sujetos que salen por otro lado, ¿cierto? Y ya lo habíamos visto con Freud, recuérdenlo. Freud dice, el niño puede terminar identificándose no con el padre, con la con la madre. madre. ¿Qué implica eso? Que él va a buscar el amor del padre como puede buscar posteriormente el amor de otro hombre, que al final del padre es otro hombre, pues.
Sí, Y en ese orden de ideas es muy importante rastrear esto porque Lacan va a decir de dónde viene la homosexualidad, ¿sí? En un primer momento, como yo le respondía, creo que le respondí eso en la otra clase, bueno, no sé, siempre me confundo entre los dos cursos, pero lo vuelvo a decir, mm, un sujeto al estar en una posición homosexual, al principio se pensaba que eso hacía parte de la perversión, es decir, de cómo el niño no llega o llega hasta el lugar del nombre del padre y de la castración y todo esto, pero se regresa a quedar como el identificado en el primer tiempo como el objeto del deseo de la madre, es decir, como el falo de la madre. Y entonces al principio se decía que eso era la homosexualidad porque eh, en la pareja no se podía aceptar la castración en el cuerpo de la mujer, pero realmente mm, después eso se separó y por un lado va la perversión y por otro lado, como posición subjetiva del ser, y por otro lado va el tema eh, de la elección de objeto. Pero Freud ya nos da una pista y es la homosexualidad podría ser la identificación con la madre, es decir, una posición pasiva, una posición femenina, dice Freud. Mm, Evidentemente, esto no lo va a sostener Lacan, ¿no? Lacan va a encontrar que de todos modos, la posición que tiene todo niño, todo sujeto con respecto a esto va a variar y que ahí no hay norma heterosexual, es una forma de elegir el objeto, pero también hay otra forma de elegir el objeto que es la homosexual y va por otro lado, pero aquí no aparece, aquí todavía no aparece. Hay ese indicio en Freud, pero todavía no aparece. ¿Listo? ¿Sí? sí, profe, Bueno, perfecto. gracias. Entonces, bueno, entonces cuando Lacan dice que aparece el padre como un padre potente en el sentido genital de la palabra, ¿qué quiere decir? Que es un padre que puede convertirse en la pareja a nivel sexuado, a nivel amoroso y a nivel de deseo de la madre. Eso es lo que quiere decir que el padre aparece como un padre potente. E implica otra cosa, y es que la madre puede ya no completarse con el niño, sino que va a orientarse como un ser de deseo hacia el hombre, hacia su pareja, hacia su esposo o hacia su pareja. Aquí es donde, si el padre aparece en esa lógica ¿cómo decirlo? Si el padre aparece en esa lógica de, de ser quien da o no da el falo, porque es él quien lo tiene, es cuando Lacan nos esclarece de alguna manera que eh, la salida, lo que les decía hace un momento, lo que les decía era que la salida favorable del Edipo en el niño es la identificación al padre. Lacan dice algo muy interesante, dice, la madre viene por el lado de la realidad y el padre viene por el lado del ideal, del yo. ¿Eso qué quiere decir? Que el padre se va a constituir en una referencia para el niño de comportamiento, en una referencia de orientación en el mundo, en una referencia de búsqueda del objeto de deseo. Es decir, cuando el padre se constituye en el ideal del yo del niño, quiere decir que el niño siempre va a buscar ser como el padre. ¿Sí? Y Y ahí esa identificación, para el ¿cómo se super da? yo. Dime, Adrián. ¿Adrián? Sí, no, no, nada, profe, sigue, profe. ¿Pero qué dijiste? Que si ahí al mismo tiempo se estructuraba el super yo. Ahí es cuando empieza a estructurarse como rezago del super yo, digamos, ¿sí? Como rezago del padre, el super yo. Ahí es como empieza a estructurarse el super yo, pero ahí es como empieza a estructurarse. Recuerden que Freud dice que
la salida del Edipo marca la aparición del superyo en el sentido de que es el heredero del complejo de Edipo. ¿Se acuerdan? Entonces sí, aquí es donde empieza a marcarse esto. Vuelvo entonces al tema de identificarse con el padre. Lacan dice esto, dice una frase: el niño, al identificarse con el padre, se reserva los títulos para usarlos en el futuro. Esto es muy interesante porque es como si el niño estuviera en la universidad, en este punto. Estuviera en la universidad y estuviera intentando graduarse, ¿sí? Miren que se reserva los títulos para usarlos en el futuro. Es como quien estudia una carrera, al final de la carrera se gradúa y obtiene un título. Entonces, una cosa es ser estudiante de psicología, estudiante de derecho, y otra cosa muy diferente es decir, yo soy psicóloga o yo soy abogado, yo soy abogada, ¿sí? Es muy interesante porque en este identificarse, al niño reservar los títulos para usarlos en el futuro implica que el niño no va a ser lo que se identifica al padre en ese momento. ¿Eso dónde va a aparecer? Lacan lo dice, en la pubertad, y es una idea que Freud también la había establecido. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que al niño se le niega el falo. El padre le dice, tú no lo tienes, soy yo quien lo tengo. Así que hazte a un lado, déjame con tu madre, puede decirlo, si lo llevamos al sentido del padre potente, en lo genital en el sentido genital, pero también le diría al niño, le haría una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si te identificas a mí, puedes tener el falo después. Entonces, el niño pasa del ser, miren el tránsito del niño, pues es un poco complicado porque Freud dice el niño al principio es su majestad el baby y después termina siendo arrojado de los cielos, es decir, pasa de ser el objeto de deseo de la madre a no ser, a no poder serlo, y después pasa de no ser, perdón, de no ser ese objeto a intentar tener, y pasa de tener a la posibilidad rotunda de no tener. Es decir, el niño cae, es el rey de los cielos y después cae desterrado de los cielos, pero se le establece una promesa a este niño y es algún día lo tendrás. Pero ahí el hijo, perdón, profe, pues reconoce Sí, que sí. puede tener o perder el falo. Claro, Después es que de todos lo modos, fíjese, reconoció. Adrián, que el niño es un falo. O sea, el niño de tenerlo todo ha pasado a perderlo todo. ¿Entiende? Sí, Y eso implica que hay una promesa que se le hace de que algún día lo podrá tener. Esto, digamos, mire que dentro de todo lo malo es algo positivo. Espera que puedes tener en algún punto, ¿sí? Y esa promesa, algún día lo tendrás o algún día podrás tenerlo, implica que el padre, al establecerse como nombre del padre, ¿sí? Le dice al niño, no ahora, pero posiblemente después sí. Sí, es algo que hay que tener en cuenta. pero, Eh, profe, sí, promesa, promesa de que si es algo que no puede asirse, como usted me dijo. la promesa es de que el niño algún día podrá tener el falo. Es decir, podrá estar en el lugar del padre. En el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Eso es en ese sentido tener el falo, es decir, de poder ser un padre de familia, de poder interdictar la ley en esa familia, eh, todo eso, ¿sí? Ya, Entonces, lo que se le promete al niño es el lugar del padre realmente. Si vamos a eso, pues uno puede tener una mujer, ¿cierto? Uno puede, uno puede ser el padre de un hogar, el jefe de un hogar, uno puede decir esto se hace, esto no se hace, uno puede ser deseado por una mujer, ¿cierto? Pero realmente el lugar del padre jamás se alcanza porque es un lugar mítico. Entonces, tiene razón en parte cuando me hace la pregunta, Adrián, porque es una promesa, pero es una promesa de alguna manera
como le digo, es una, si lo vemos bien, de alguna manera es una promesa, este, como le digo, es una promesa como tramposa, ¿sí? Es Sí, una promesa como tramposa en el sentido de que, pues realmente, ¿quién ocupa el lugar del padre? Nadie. El lugar del padre, pues como este lugar de excepción, como este lugar de, como les digo, como este lugar como de tanto privilegio, ¿no? Realmente uno puede ser padre en el sentido de que algo pueda anudarse, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando miremos el nudo, pero realmente, pues, eh, nadie puede ser el padre con P mayúscula, pues, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos el nudo. ¿Listo? Álvaro me pregunta cómo hace esa promesa. Pues realmente esa promesa no es que el padre le diga, hoy no tienes, mañana podrás, o después en el futuro podrás, no. Realmente esa promesa el niño la agarra de la lógica del padre a partir de la identificación. Es decir, obviamente uno se identifica con el padre porque alguna garantía le ofrece. ¿En qué sentido garantía? En el sentido de que ese padre te puede permitir a ti, identificarse a ese padre te puede permitir a ti encontrar en algún punto una mujer como el padre la tuvo, que es la madre, ¿sí? Entonces el niño, ¿de dónde extrae eso? ¿De dónde se formula esa promesa? Del hecho de la identificación, de que identificarte al padre te puede traer como consecuencia tener una mujer como la madre, ¿sí? No es que de alguna manera el padre le dice al niño, ¿no? La lógica no sería así, sino que el niño extrae de esa lógica. se identificas con lo simbólico. Dime, Pensaría que el niño se identificas con lo simbólico del ¿por padre. qué? ¿Por qué? Pues pensaría por lo, o sea, por la necesidad que existe de encontrar o tener ese poder. Sí, está bien. Porque, digamos, ¿cuál es el fundamento para nosotros decir que que el niño se identifica con el padre simbólico o con la dimensión simbólica de ese padre? Y es porque dar o no dar es la característica esencial de lo simbólico, que es que un elemento aparece en ausencia y en presencia al mismo tiempo, ¿sí? Eso nos lleva a otra cosa, y es que ahorita estamos hablando de la salida del Edipo, favorable para el niño, que es la heterosexual, digamos, la identificación con el padre, y que él pueda reservarse el título de padre para usarlo en el futuro, ¿no? Y les ponía el ejemplo de la carrera. ¿Qué dice Lacan en este sentido de la niña, ¿no? Dice algo más interesante. Él dice, miren, para la niña es enteramente diferente y es más simple. La salida del Edipo es más simple. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no se enfrenta a la identificación por un lado, por otro lado tampoco conserva el título de virilidad, ¿sí? Y dice, la niña sabe dónde está eso, es decir, el falo, y sabe dónde ir a buscarlo, es decir, al padre. Entonces miren que aquí Lacan simplifica mucho el papel de la niña, porque simplemente basado en la lectura de Freud, obviamente, porque esto es el mismo Edipo que en Freud, pero en términos lingüísticos, es que la niña, como busca un sustituto que compense la pérdida y la privación en su propio cuerpo, Lacan dice la niña no se hace mayor problema con eso. La niña va donde el padre y punto, se acaba. ¿Sí? Eso es muy interesante porque de alguna manera muestra que la condición de la niña siempre va a ser buscar el falo. ¿Sí? Ahora hay algo sobre lo que quiero poner el acento y es que es este ejemplo en el cual aparece la sustitución. Miren que ahí les estoy cambiando la diapositiva, la presentación. Lacan dice, este es el matema de la metáfora, ¿sí?
El matema es como una fórmula matemática para poder extraerlo a una enseñanza del psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué encontramos en el matema de la metáfora? Encontramos una sustitución algebraica, ¿sí? Una sustitución que nosotros hacíamos cuando estudiábamos números fraccionarios en el colegio, ¿sí? ¿Qué encontramos? Encontramos una S, ¿sí? La primera. Encontramos dos S primas, es decir, una S con este aquí, ¿sí? Encontramos una X, que ya les voy a explicar lo que implica, y encontramos este segundo, después de la flecha, encontramos S1 sobre S. Esto es lo que va a resultar de esta operación que está aquí a la izquierda, ¿sí? De las S y la X. Bueno, ¿por qué decimos que es el matema de la metáfora? Porque la metáfora es una sustitución, ¿sí? Es una sustitución a nivel lingüístico y es una sustitución que se va a producir producto del Edipo. ¿Qué se sustituye? ¿A qué sustituye? ¿Y qué es lo que sustituye? Eso es lo que vamos a revisar. En la próxima diapositiva encontramos la misma diapositiva de arriba, la de la figura 1, ¿cierto? Pero ya puesta en otros elementos, encontramos que donde estaba la S, está NP, que equivale a nombre del padre. Donde estaban las S primas, encontramos deseo de la madre y deseo de la madre. Y abajo encontramos una X. ¿Cómo se traduce eso? El nombre del padre termina sustituyendo, lo voy a marcar acá, termina sustituyendo al deseo de la madre. Es decir, mientras aparece el deseo como un significante, es decir, la madre ya no aparece como una madre omnipotente o como una madre castrada, sino que aparece como un símbolo, dice Lacan, la madre aparece como un símbolo. Es ese símbolo, ese significante del deseo materno, Lacan lo muestra su sustitución Por en, identificación. Lacan muestra una sustitución del nombre del padre al deseo de la madre. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el lugar de esta X aparecerá un significado de lo que es el significado del sujeto, ¿sí? Es decir, cómo un sujeto se posiciona con respecto, primero, a ese deseo materno. ¿Ese deseo materno en qué sentido? En el sentido de que el niño se ve abocado a la presencia y a la ausencia de la madre. Y entonces, ¿qué soy yo para esta mujer? ¿Qué me quiere ella? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo me posiciono yo para que me quiera? En un primer momento y en un segundo momento, cuando ese deseo de la madre se tacha por la sustitución del nombre del padre, ¿qué implica eso? Que el significado del sujeto va a ser en referencia a esa identificación con el padre. Es decir, lo importante que hay que extraer de aquí es cómo el nombre del padre aparece como un significante que es capaz de reemplazar al deseo de la madre. Eso ya lo dije yo en otros términos cuando el no del padre o el nombre del padre se hace efectivo a la castración de la madre y a la castración del niño. Miren, aquí están las dos figuras superpuestas. El nombre del padre sería la S y la S', las dos S' serían el deseo de la madre. Esos dos se cancelan, por eso están tachados aquí, miren. ¿Sí? Aquí y aquí. Y eso queda, que el nombre del padre se funda sobre el significado del sujeto, ¿sí? Y ese significado siempre va a ser fálico. Dentro de esa sustitución, entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Sí?
y eso es lo que ustedes van a trabajar a partir de ahora, que la castración materna, la que aparece en el segundo tiempo del Edipo, es lo que genera en el sujeto una toma de posición subjetiva. Es decir, cuando el niño se enfrenta a la castración de la madre, a una madre que creía todopoderosa, que creía potente, que creía omnipotente, todo eso, cuando el niño se enfrenta a que esa madre realmente está privada del falo, en él se genera una toma de posición subjetiva. A eso es a lo que le llamamos la posición subjetiva del ser. Y viene del lado de una respuesta del sujeto frente a la castración del otro. Esa posición subjetiva es lo que nosotros en psicoanálisis llamamos estructura clínica. Un comentario con respecto a esto. Lacan jamás habló de estructuras clínicas. De lo que yo he tenido la oportunidad de leer, Lacan no habla de estructuras clínicas. Incluso en una parte lo más parecido que él dice en el seminario 4 es la estructura freudiana, dice Lacan, ¿sí? Pero estructuras clínicas no es un término que lo use Lacan, sí es un término que lo utilizan otros autores, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más representativos es Joel Dor, que lo podrán encontrar en el Drive que tenemos para trabajar. Uno de los más representativos es Joel Dor. Hay muchos otros que hablan de estructura clínica. En la universidad hablamos de estructuras clínicas, pero Lacan no habla casi de estructura clínica. Lo que Lacan más define es lo que nosotros llamamos la posición subjetiva del ser, que es una respuesta frente a la castración de la madre, y también Lacan habla de lo que se llama el síntoma fundamental, es decir, como síntoma fundamental. Que el síntoma fundamental o la posición subjetiva o la estructura clínica, lo que pasa es que habría que hacer un estudio más profundo, pero fundamentalmente el síntoma fundamental o la posición subjetiva implica cuál es la posición de cada sujeto con respecto a la castración materna. En psicoanálisis, en este, digamos, punto de la enseñanza de Lacan, Lacan solo toma 3 grandes grupos: la neurosis, la psicosis y la perversión. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, pero es importante revisar el matema de la metáfora para encontrar que ahí lo que hay es una sustitución. ¿Cuál es la sustitución? La sustitución del deseo materno por el nombre del padre. El deseo materno entendido como una madre simbolizada que va y viene, dice Lacan. Y un nombre del padre que también está simbolizado, que también es, que es a su vez lo que sustituye al deseo de la madre. Y frente a esta castración materna es donde aparece la posición subjetiva del ser. Lacan también lo llamaba, lo voy a escribir acá más abajito, lo llamaba la falta del otro. La falta del otro o en el otro. No sé si hay alguna pregunta, Profe, en alguna esto cosa que no haya quedado clara, hay alguna cuestión que sí. en lo de la metáfora del padre, paterna, perdón. O sea, dice que también el Edipo se puede constituir también así el padre esté ausente, o sea, como que no es necesaria esa figura paterna para que el Edipo se construya, se constituya. El hombre de carne y hueso que ha dado su esperma no es relevante en la medida de...
mire que por un lado, ¿qué es lo que lo hace ingresar al padre en el segundo tiempo como privador de la madre? Que la madre sancione en el lugar del padre la ley. Es decir, que exista algo que se llama, que puede estar en cualquier parte, puede estar ahí en la casa o no, pero que la madre en ese padre sitúe el lugar de la ley. Entonces el padre puede no estar, si vamos a esa lógica. El padre puede no estar ahí en presencia, ¿sí? El padre puede en cualquier lado, puede estar, no sé, vendiendo chontaduro por allá en otra parte o, eh, no sé, descargando en Se fue a comprar los otra cigarrillos. parte o en la casa, puede estar en la casa, pero si ese padre no está sancionado como ley, si esa palabra no es relevante, no puede estar muy ahí presente, pero no pasa nada. Por eso les leía la cita de Lacan cuando habla de Juanito, porque realmente es muy impactante como lo pone él, ¿no? Hay un problema porque la posición del padre es cuestionada por el hecho de que no es su palabra lo que para la madre dicta la ley. Es decir, la madre es la que termina poniendo al padre en el lugar de la ley. Ahí ese padre se convierte en privador. ¿Ve? Entonces, pues, puede estar o no puede estar, da igual. Depende mucho de la madre, pues en últimas. ¿Ve? Listo, profe, gracias. Ah, sí. Entonces, perdón, bueno, me quedan 5 minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar aquí el video y ustedes no se vayan a ir, ¿listo? Bueno. A ver.